Hola, ¿cómo están? Los saludamos con mucha alegría. Estamos muy contentos de poder tener este tiempo, de poder compartir algunas de las respuestas a este libro de Génesis. Hola, Eliud, ¿cómo estamos ahí en el trópico? Bien, gracias al Señor, aquí pegado a la estufa. La estufa me hace tener una casa tropical. Qué bueno, qué bueno. Eh, Eliud, nosotros, ¿cierto? Tuvimos una bonita experiencia en el poder preparar esta respuesta. Si tú nos podés comentar cuántas preguntas fueron más o menos y cómo la fuimos también trabajando. Sí, la verdad es que fueron muchas preguntas, más de lo que nosotros esperábamos. La verdad, hermano, es que nosotros fuimos bien pesimistas, pensando que no iban a preguntar tanto. Así que damos gracias al Señor porque eso nos da cuenta de que ustedes están leyendo, están interesados. Recibimos más de 40 preguntas, Así es. preguntas muy buenas, algunas muy difíciles, y tratamos de condensar las preguntas. Habían preguntas que se repetían, algunas no eran exactamente igual a la otra, pero sí con una respuesta podía responderse otra. Entonces tratamos de condensar en 4 áreas que más adelante vamos a ir viendo, para poder dar respuesta de forma global a todas las dudas que ustedes tuvieron. Así que hicimos un buen esfuerzo para poder responder cabalmente a sus dudas, a sus preguntas sobre la Biblia. Eso. Entonces, lo primero es lo primero, pues, ¿no? Tenemos que decir, hermanos, como al principio partíamos, estamos contentos, pero creemos que vamos a tener que limitar un poquito el tema de las preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que puedan mandar hasta 2 preguntas por familia o por persona, cosa que nosotros podamos así también tener el tiempo suficiente para poder preparar este video. Vamos a tratar de enviar un video con las respuestas al final de cada libro, ¿ya? Eso lo vimos en el equipo, cosa que cuando lleguemos a la instancia de cambio de sección, ¿cierto? De término del Pentateuco y pasemos, por ejemplo, a lo histórico, tengamos el tiempo suficiente como para conversar y compartir, ¿ya? Así que eso es algo importante que nosotros creemos que vamos a tener que hacer. Y dentro de lo primero, creemos que lo primero e importante es hablar brevemente de la inspiración, inerrancia e infalibilidad. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, la que estamos haciendo en este plan de lectura, llevando a cabo, es inspirada por Dios. Eso quiere decir que proviene, que está originada directamente de Dios. La inspiración significa que ha sido soplada por Dios hacia el hombre, y por ser obviamente palabra de Dios, ella no tiene errores. A eso se refiere que la Biblia es inerrante, no tiene errores. Hay algunas personas y alguna filosofía que tratan de hacerla que tenga errores, pero nosotros los conocemos como aparentemente con errores. Nosotros los conocemos con apariencia de errores porque a la medida que lo vamos estudiando, a la medida que lo vamos profundizando, la Biblia nos va dando la respuesta. Y al no tener errores, la Biblia es infalible, no falla en todo lo que nos entrega, en todo lo que nos promete, en todo lo que nos dice que va a suceder. Toda y cada una de las cosas que ella nos plantea son verdad, son sin error y son infalibles porque son la palabra de Dios que no tiene error y que es infalible. ¿Qué nos cuentas respecto de la revelación progresiva, Eliud, y de la perspicuidad de la Biblia? Bien, hermanos, de forma muy breve, cuando hablamos de la revelación progresiva, hablamos de que a lo largo de la historia y en el proceso de esta revelación del plan de salvación de Dios, Dios, en la medida que va revelando, también va mostrando más cosas. Por ejemplo, el conocimiento de Abraham sobre Dios es distinto al conocimiento que tenía David sobre Dios, porque entre Abraham y David había revelación distinta. Abraham tenía una revelación limitada y David tenía mucha más revelación. Entre lo que conocía David y conocía el apóstol Juan, por ejemplo, hay un abismo de mayor revelación. Entonces la revelación es progresiva, va creciendo. Por lo tanto, si en los tiempos de Abraham tenían una idea de Dios, hacia adelante esa idea se va desarrollando, se va expandiendo y se va comprendiendo mejor de quién es Dios. A eso hablamos nosotros de revelación progresiva.
Bien. Cuando hablamos de perspicuidad, nosotros decimos de que la Biblia sí es difícil de comprender. La Biblia tiene pasajes que son oscuros, pasajes que son, no son fáciles de digerir. Sin embargo, creemos que la Biblia es perspicuaz. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo entender la Biblia a la luz de otros pasajes. Y hay una llave hermenéutica para esto. Yo puedo entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. La Biblia interpreta a la Biblia, básicamente. Entonces, la Biblia puede tener cosas oscuras, cosas difíciles de comprender, pero con otros pasajes yo lo puedo comprender y puedo darle luz a esos pasajes oscuros que me cuesta comprender. Entonces, revelación progresiva y perspicuidad de la Biblia. Perfecto. Así vamos entendiendo un poco ahora a lo que nos vamos enfrentando, porque en este libro, primero, Génesis, hay cosas que solamente se pueden ir entendiendo a la medida que vamos avanzando en la lectura de la Biblia, y que hay algunas que tienen respuesta en el Nuevo Testamento, como tú bien decías. Entonces, vamos a ir leyendo, y a medida que vayamos leyendo, vamos, a esto se refería. Así que, buena la idea de la revelación progresiva y la perspicuidad de la Biblia. Entonces, vamos a esto que tú nos decías, Eliud, esta división. Lo dividimos, tú ahí nos comentas, en 4 áreas. Sí, bien, lo dividimos en 4 áreas: contexto literario, luego elementos lingüísticos, contexto cultural y teología. Dentro de estas 4 áreas, nosotros alojamos las distintas preguntas, ¿ya? Así que vamos a trabajar en orden. Vamos a ir respondiendo primero las preguntas que tienen que ver con el contexto literario. Perfecto. Entonces, vamos al tiro del contexto literario. Va a Vamos al ser tiro. bueno explicar, Eliud, tú que eres bastante más respecto del Antiguo Testamento, ahí tú te vas desarrollando en esa área fuertemente. Si nos puedes explicar un poco para poder entender también este estilo literario en el cual está Génesis. Sí, hermanos, el Antiguo Testamento se caracteriza por tener muchos estilos literarios, muchísimos, y cada estilo literario debe ser leído a la luz de su propio estilo literario. Génesis, en toda la historia de Génesis, son narrativas. Las narrativas son historias verídicas y reales, pero que carecen de ciertos datos, o el autor no intencionalmente no pone los datos. Por ejemplo, fechas, lugares, cuánto tiempo ha transcurrido desde un momento al otro, distinto de los libros históricos. Si usted se va al libro de los reyes o las crónicas, usted se va a dar cuenta que se nos habla en el año del rey tanto, en la fecha tanto, pasaron tantos años al tal año, porque busca transmitirnos historia. Acá son historias reales, narrativas, pero que el objetivo es darnos a entender el mensaje de esta historia. Más que el año, más que el lugar, más que estos datos que tienden a ser historiográficos. Entonces, el primer contexto literario que nos encontramos en Génesis es que Génesis es una narrativa. Y como narrativa, no le podemos exigir datos historiográficos. Ojo con eso. Así que vamos a ir respondiendo a estas cosas. Muy interesante, porque así vamos entendiendo de que parece que hay una desconexión en algunas cosas, ¿no? En algunos párrafos. Qué buena. Exacto. Pastor, ¿responde usted primero o voy yo? Dele nomás. La primera pregunta, yo te la leo y tú la respondes. ¿Te parece? Ya, vamos así. Entonces dice, ¿en qué minuto se pobló la tierra? Dice en el capítulo 4:11, hacia atrás se habló de la creación de Adán y Eva, y después sus hijos Caín y Abel. Pero en el versículo 12 del capítulo 4, en adelante se habla de más personas. De ahí surge la pregunta, ¿en qué minuto se pobló la tierra? Vamos, Liu. Perfecto. Bien, el objetivo de la narrativa, como les contaba anteriormente, no es contar historias de forma historiográfica, con fecha, año y lugar, sino contarnos la historia específica del personaje específico con las situaciones específicas que el autor quiere que nosotros miremos. El énfasis del autor no está en que nosotros nos fijemos en las fechas, en cuánto tiempo transcurrió y en algunos datos que pueden estar rodeando la historia. El autor quiere llevarnos
a enfocarnos en la historia específica que le está contando. Y la historia específica es que Adán y Eva tuvieron dos hijos, donde el mayor mata al menor. Y ahí nosotros vamos viendo la división de las simientes. Eso podríamos dar como respuesta a esta primera pregunta. Bueno, excelente. Le leo la siguiente. Perfecto. Bien, el pastor va a responder esta. Dice, respecto a la naturaleza de la descendencia de Caín, ¿de dónde salió su mujer? Ay, aquí no nos cabeceamos, ¿ah? Aquí Sí, buscamos harto material. Y incluso hay algunas diferenciaciones, hay algunas diferencias entre las posturas. Pero luego de que conversamos un buen rato con Eliud y de buscar varios material, lo que llegamos a la conclusión, y a lo mejor les va a sorprender, lo que llegamos a la conclusión de que esta mujer podría haber sido su hermana, ¿ah? Una hermana directa, puesto que no había otra forma en el mundo de poblar, ¿cierto? La tierra. Entonces lo más probable es que el relato dice que nació Caín, nació Abel, pero no nos dice, tal cual como decía recién Eliud, de los demás hijos, ¿cierto? Que Adán y Eva tuvieron en ese sentido. Entonces, como él sí, se fue, y para poblar la tierra tenía que tener seres humanos, y los seres humanos no fueron creados en otros espacios aparte, sino que esa es la línea de donde nace la humanidad. Lo más probable es que haya sido una hermana directa de Caín, ¿ya? Así que, pero volvemos a decir, el enfoque de la historia no está en este hecho, sino en las dos simientes, ¿ya? Por eso que quedan esos espacios medios extraños, medios vacíos, porque no está concentrado en decirnos el linaje de tal, sino exacto. que concentrarnos en el hecho puntual de las dos simientes. Ahí, Sí, yo sé que va a surgir preguntas ahí, porque la hermana, eso no está prohibido, pero esas prohibiciones vienen a posterior. Las leyes de regulación familiar vienen a posterior, porque primero sí, había que fructificar y multiplicar la tierra, acuérdense. Y esa, la única manera era de esa forma. sí. Eso. Qué bueno que hace énfasis, pastor. Qué bueno que hace énfasis en eso de volver a recalcar a los hermanos. Las narrativas no buscan darnos estos datos, buscan contarnos la historia específica. Claro. Queda una pregunta, creo, aquí de... Yo te hago la pregunta de Génesis Sí, 7:14. El hecho de eso. escribir aves y pájaros, ¿es una repetición del mismo concepto? Y si esto es así, ¿por qué se repite? Ya. Este es un hecho común en la narrativa hebrea, el de repetir algunos sustantivos y verbos. Es para reforzar pedagógicamente la idea. ¿De qué forma? Por ejemplo, tenemos que saber de que hasta ese momento la ciencia y los descubrimientos de ciertos animales aún se estaban llevando a cabo. Entonces, Ujú. es muy probable que el autor aquí sabe que ciertas aves son, no sé, pues este un águila, un halcón, este un gorrión, etcétera, etcétera. No. Pero tal vez había aves que no conocían. Entonces, para una forma de redundar y de concluir, dice aves y pájaros, dándonos la idea de que la ave es conocida y todo lo que tú puedas ver que vuela en el aire también han estado en el arca. Pero esto es muy común del lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo siempre trae estas repeticiones o redundaciones que por lo general tienen un objetivo de ser pedagógico, como de decirte y recalcarte aves y pájaros. O sea, todo lo que tú veas volar también está en el arca. Claro. Más o menos por ahí va la idea. Buena, buena. Los hebraísmos, ahí tenemos que, hermano, ir aprendiendo de la forma como se expresan los hebreos. Los hebraísmos ahí, uno de estos ellos, de repetir para hacer énfasis y para que quede guardado, como decía Eliud, ahí en nuestro corazón. Vamos, Sí. a la siguiente. Ahora correspondería los elementos lingüísticos. Aquí es pesado. Sí, aquí ya entramos un poquito más en cosas más profundas. ¿Qué son Eliud, los elementos lingüísticos? ¿Qué queremos explicar?
¿Qué queremos decir con los elementos lingüísticos en este contexto? Igual que todo idioma, todos los idiomas tienen elementos lingüísticos distintos. Eh, por ejemplo, en el español tenemos los gerundios, tenemos distintos tipos de acentuaciones, graves, esdrújulas, más suaves, y esto en todos los idiomas se repite. En el idioma hebreo también hay elementos lingüísticos y algunos de ellos se han perdido o ahora se están recuperando. Entonces, cuando hablamos de elementos lingüísticos, hablamos de herramientas gramaticales que el autor usa para que nosotros podamos comprender mejor el mensaje. ¿Ya? Entonces, son herramientas gramaticales que el autor agrega en el texto para que nosotros podamos comprender de mejor manera lo que nos quiere decir. Y aquí vamos a ver básicamente dos que se repiten mucho en Génesis. La pregunta primero para mí, o No, no, dale nomás. ¿quién respondió recién? Capítulo 1, 31. Dice, Le y vio pregunto Dios yo. que todo era Ya, bueno, dale. y en el capítulo 6:6, Dios se arrepiente de haberlo hecho. Hay ahí una contradicción buena. Bien, primero, para que podamos responder claramente, no hay una contradicción, porque son dos cosas distintas. Que Dios haya hecho el Edén perfecto y bueno, esa es una cosa aparte, no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos en Génesis 6:6. ¿Por qué? Porque la creación es buena, es agradable, Dios descansa el séptimo día y dice que esta es buena, pero después ella sufre una caída. El pecado hace que esta creación caiga y después vamos viendo esta espiral descendente del hombre de maldad y vamos de lamento en lamento. Pero eso no quiere decir que Dios se haya arrepentido de hacer la creación. La creación es buena, es agradable. Ahora, hay una palabra que es controversial que está en Génesis 6:6, que es que Dios se arrepintió. Y les voy a dar un spoiler, porque ahora que estoy recordando, hay otra palabra en Jonás capítulo 4, que también la Biblia nos dice que Dios se arrepintió de castigar a Nínive. A estas palabras o a estas expresiones se les llama de antropopatismos. Antropopatismo. ¿Antropo qué? Antropopatismo, de apatía. De apatía. De sentir, del sentimiento. Entonces, cuando el autor se le atribuyen sentimientos humanos a Dios para que nosotros podamos comprender cuál es la situación que Dios está atravesando. Y una traducción más correcta de Génesis 6:6 es más bien que a Dios le pesó en su corazón, o sea, sintió pena, sintió lamento, no por haber creado al hombre. Ojo con esto, que el texto es claro. El texto es claro, dice, nos muestra cómo la maldad está avanzando y entonces Dios siente pesar en su corazón. Entonces, esta mala traducción de arrepentimiento o de pesar corazón es más bien la idea de que Dios está lamentando por cómo el hombre cada vez está en una espiral descendente de maldad y cada vez está siendo más malo. A estas expresiones se les llama antropopatismos. ¿Ya? Cuando Dios se arrepintió, Dios sintió pena, Dios sintió angustia. Antropopatismo. No es que Dios cambie, Dios es inmutable, pero el autor quiere que nosotros comprendamos qué es lo que está atravesando un poquito Dios. Mira, interesante esa pregunta, siempre aparece y tratan de también algunos de ponerla como ves, se contradice, Dios no es Dios finalmente, ¿verdad? Si se arrepiente ya deja de ser inmutable, es un atributo, y si deja de ser inmutable ya deja de ser Dios. Entonces, es interesante lo que nos explica Eliot. No se arrepiente, sino que le pesa en el corazón la maldad del hombre. Súper bueno, súper bueno. Siguiente pregunta. Sí. Dice, al revisar y contrastar ciertos nombres de lugares y personas en la Reina Valera 1960 y NBI, encontramos que algunos se escriben de una manera y otros de otra. Por ejemplo, Gijón con H y Gijón con J. ¿A qué se debe esto? ¿Deberíamos pronunciar ciertas palabras en su lengua original? Claro. Buena. Mira, por Buena. lo que nos pudimos ver, la lengua hebrea, en esta idea de los elementos lingüísticos, tiene una mutación,
del lenguaje, de la forma de expresar, de la forma de decir. Nosotros en el español, nosotros no somos el español original, éramos el español de Castilla, el castellano, pero después pasó a ser chileno. Nosotros hablamos más bien en Exacto. chileno que en español. Y hemos ido mutando, hemos ido adaptando, hemos ido cambiando algunas de las palabras que a lo mejor en su origen no tienen nada que ver, pero o simplemente es un diminutivo, por ejemplo. ¿Ah? Sí, Nosotros en nuestros celulares, en vez de colocar texto completo, colocamos TXT, y eso significa sí. texto, ¿verdad? Texto. Entonces hay una mutación, no necesariamente negativa, pero hay una mutación. La lengua hebrea también ha mutado a través de los milenios, y por ello hay pronunciaciones que se han perdido del todo, ¿ya? Y las traducciones también han optado por interpretarlas según el idioma, en este caso español, ¿verdad? Y en el idioma español no tenemos algo rico que tiene el idioma hebreo, que es el sentido gutural. ¿Ah? Las H's básicamente son un sonido gutural que es desde la garganta básicamente, y para nosotros la H es algo mudo en el español, para el Sí, hebreo no, para el hebreo tiene que sonar, para nosotros es algo mudo, ¿no? Nosotros diríamos guión con la H, pero el español con la J le da un poco la idea de lo gutural, ¿ya? Gijón, pero tiene que ver sí. más bien con eso. Y otro elemento a considerar es que el idioma hebreo antiguo, en ese sentido, tiene todo lo que nosotros hemos dejado de ver con lo gutural. Así que básicamente va en eso, no hay otra idea, no hay una idea teológica, no hay un cambio, porque si usted pensó a lo mejor de que Abraham, por ejemplo, cambió a Abraham, donde hay una gutural, ahí hay una H y hubo un cambio de nombre, hubo un cambio de idea del trasfondo del nombre. Aquí no hay ningún trasfondo, es el mismo nombre, solamente que mutó el, el idioma, la lengua, básicamente. Exacto. Súper buena, súper buena. Súper buena, porque uno en las traducciones a veces se confunde. ¿Sí? Hay NTV, LBLA, Reina Valera, y los nombres a veces van cambiando. Nosotros nos pasó con la Connie, que estamos leyendo, y yo leía la Reina Valera 2015, la Connie la 60, y había nombres que eran distintos, pero Sí, no, sí, pues. es una cosa de evolución nomás. Y a medida que va, por ejemplo, la palabra de Dios actualizada, etcétera, a medida que va avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que se van mutando las palabras también. Así que por ahí va la Sí, cosa. Vamos exacto. entonces a la siguiente parte, el siguiente punto, que es el Contexto contexto cultural. cultural. Explícanos ahí un poco por qué se hizo este punto del contexto cultural. Esto es súper importante y aquí es donde más tenemos preguntas que responder. El contexto cultural es fundamental tenerlo en la mente mientras yo estoy leyendo la Biblia, porque usted es un occidental del siglo XXI Mm. y está leyendo con esos lentes de occidental del siglo XXI una cultura milenaria de los principios de los tiempos, con costumbres completamente distintas, con idiomas completamente distintos, con una población completamente distinta. Mm. De hecho, la mayoría de los comentaristas o de los arqueólogos bíblicos dicen que probablemente toda la raza humana conocida se encontraba en Mesopotamia y en el resto del mundo todavía no llegaban más allá. Entonces, la cultura era distinta, los movimientos sociales eran distintos, los gobiernos eran distintos, cómo se hacían las guerras, era todo distinto, todo distinto. Entonces, saquémonos los lentes del siglo XXI occidental para leer la Biblia, y leamos la Biblia, al menos Génesis, con los lentes del contexto cultural de los principios de los tiempos. Estamos aquí en los principios de los tiempos. Entonces, eso sobre el contexto cultural. Bueno, muy bueno. Si quiere respondo la pregunta, pastor. Yo te la hago. Aquí tenemos Y hartas. esta pregunta es, así como la del arrepentimiento, esta pregunta es compleja. Que si no se entiende, Sí. como decías tú, Eliud, culturalmente, puede que entendamos otras cosas. Capítulo 6, versículo 4. ¿A qué se refiere con los valientes o entre paréntesis gigantes? Porque en algunas versiones puede que aparezca valiente,
y en otra puede que le aparezca gigante. ¿A qué se refiere eso, Eliud? Bien, mire, nosotros aquí nos demoramos igual un ratito en descubrir la pregunta, porque hay varias posturas, pero hay unas que coinciden más que otras. Y a la que nosotros más nos inclinamos, y creemos que la más correcta, es que esta designación de valiente o gigante era más bien una designación para los guerreros, era como un título. De hecho, uno de los comentaristas que nosotros leímos hablaba de que, así como en la Edad Media, a los caballeros valientes, a estos caballeros que andaban con armadura y espada, a algunos se les da el título de caballeros andantes. Bueno, aquí a los gigantes se les daba el título de gigantes como grandes guerreros. Esto no necesariamente quiere decir que era algo bueno, ojo con esto, sino que todo lo contrario, si usted va leyendo Génesis, usted se va a dar cuenta de que la idea que nos está llevando Moisés es que estos guerreros, estos gigantes, estos valientes, estaban esparciendo violencia en el mundo, estaban esparciendo sangre, eran gente sanguinaria, violenta. Ahora, eso por una parte, gigantes o valientes era un título de gente aguerrida, de gente buena para la pelea, ¿ya? Ese era más o menos el título. Ahora, esto no quiere decir que no habían gigantes de estatura, gigantes físicos. Si usted lee el libro de los Reyes y se encuentra con David y Goliat, usted va a mirar ahí que Goliat no mide más de 2,30 m. Un basquetbolista hoy, el más alto, creo que mide como 2,15, casi 2,20. Y eso es un gigante. Nosotros aquí en Chile medimos máximo 1,70 m. Entonces, ver una persona de 1,30 m, 2,30 m, perdón, 2,5 m, ese es un gigante para nosotros. Y la gente de la Biblia, del Antiguo Testamento, ver una persona así es un gigante. Hay que sacarse la idea hollywoodense. Nosotros tenemos la idea hollywoodense así como gigante, como de las películas, así como un gigante con un ojo, como un cíclope y con un mazo. Y siempre los gigantes son como súper deformes, súper feos y todo, súper ¿no? feos, pelados, o como con un diente así. No, eran personas mucho más altas de lo normal. Y si nosotros miramos el resto de la Biblia, se nos cuenta que era gente mucho más alta de lo normal. ¿Ya? Así que sáquese la idea de Hollywood. La Biblia es un libro realista. ¿Ya? No busca ser un libro científico, pero es realista. Eso. Le leo la siguiente. Excelente. Aquí son hartas. Tenemos que avanzar. Vamos a tener que hacerla más rápida. Más cortito. Dale nomás. Capítulo 7, versículo 2, dice, la pregunta, ¿a qué se refiere con animales limpios y animales impuros? Bueno, eso también lo conversamos harto, fue un bonito descubrimiento eso, porque tenemos la tendencia a pensar de que todo lo que es animal puro es desde Moisés para adelante, los rituales, ¿cierto? Los levitas, pero aquí claramente la designación de limpio y no limpio es revelada por Dios a Noé. Dios es el que establece cuáles son los limpios y no. Hasta este entonces no tiene que ver con lo dietético, no tiene que ver con lo nutricional, sino que más bien con lo ceremonial, ¿ya? Más adelante puede haber un poco la idea con lo nutricional y con lo higiénico incluso. Y habían animales apartados para el sacrificio, y esos animales que eran apartados para el sacrificio eran considerados puros. ¿Quién los apartó para el sacrificio? El propio Dios, y otros que no, ¿ya? Dios determinó cuáles eran los puros y cuáles eran los impuros, porque tiene que ver para su sacrificio. Básicamente eso. Buena. Vamos a la siguiente, capítulo 9, versículo 4. Eliud, sí. Este te toca a ti. Esta también te están tocando la... Te están tocando la capítulo 9, versículo 4. ¿Qué quiere decir? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ya, perfecto. Primero, hacer una salvedad. Hasta Génesis capítulo 9 se nos muestra en la Biblia de que el hombre no tenía autorización para comer carne. De ahí para adelante, Dios cuando hace pacto con Noé le dice ahora puedes comer de todo animal puro. Eso no quiere decir que no comían. Probablemente comían, pero de forma prohibida, pues sin permiso. Ahora hay permiso para comer. Bueno, esto se refiere más bien a que la sangre del animal es su vida.
y esa vida debe ser respetada. Ojo con esto. El drenar la sangre es una forma de agradecer por la vida ocupada para la alimentación. O sea, yo puedo comer la carne, pero no me puedo comer la sangre, porque esta sangre representa la vida del animal y por eso hay que tener respeto. La Biblia hace énfasis en esto. Ahora también, esto hace alusión a los rituales del Levítico, que nosotros vamos a ver más adelante. Vamos, en la medida que vayamos avanzando con el plan, nos vamos a encontrar con esto nuevamente, que luego vamos a comprender mejor. También es necesario hacer la salvedad que en el Nuevo Testamento hay permiso para comer aquellos animales que se consideraban impuros. Ahí usted vaya a su Biblia y va a leer Hechos capítulo 10, versículos 10 al 16, donde ya no hay animal impuro ni animal puro, sino que hay permiso. ¿Ya? Hechos 10, del 10 al 16. Oye, Eliud, entonces no podemos comer asado. ¿Y las prietas? ¿Qué hacemos ahí? Hay hechos nomás. Gracias al Señor porque se le reveló al apóstol ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ¿no? Claro, porque ahí en Hechos nos dice brevemente, ¿no? Nos dice el Señor, mata y come, ¿cierto? Y Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido algo impuro, refiriéndose a esto que estábamos leyendo recién, cuáles son los animales puros e impuros, ¿cierto? Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no te compliques, así que mata y come nomás, come, ¿ya? Así que si puede comer su carnecita, puede comer su parrilladita, puede comer sus prietecitas, porque el Señor ya limpió todo, ¿ya? Con el sacrificio de Cristo, el Señor limpia también estos aspectos que eran más bien ceremoniales, eran rituales simplemente. Es increíble. Y déjeme hacer ahí algo que usted dijo súper importante. Ahí usted dijo algo súper importante, pastor, súper importante. El sacrificio del Señor Jesucristo trasciende nuestra salvación. Sí. Restaura también el cosmos. Y eso ahí lo que usted dijo, que a veces lo miramos como trivial o como chistoso, pero poder comer una carne, comer un asado, váyase al tiempo del Antiguo Testamento, era una cosa difícil y casi imposible, o había que tener mucha plata. El Señor hasta esas bendiciones nos da. ¿Cómo nos saboreábamos ayer y dábamos gloria al Señor por este cambio, ¿no? Sí, gracias, Señor. Le leo la siguiente. Vamos. Dice, si Jacob engañó a su padre, ¿por qué Isaac no lo castigó? Buena esa. Yo me imagino que el tema paternal aquí, los papás puede que hayan, pero ¿por qué no disciplinó a ese cabro? ¿Cierto? Hay un montón de cosas aquí que uno se empieza a recordar o empieza a ver. Hay usurpación de identidad, eso es un delito hoy, ¿cierto? Sí. Hay un montón, engaña al papá, está la mamá alcahueteando al hijo porque ella prefiere más aún, hay preferencias de hijo, hay un montón de cosas que podemos ver. Pero en relación a esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jacob engañó? Sí, ¿por qué Isaac no lo castigó? ¿Por qué Isaac no aplica disciplina o por qué no lo castiga? Porque la palabra, bueno, algo que hemos ido perdiendo, era la forma solemne de hacer los pactos o los contratos en su tiempo, o dar las bendiciones. Y en ese contexto Isaac había dado su palabra ya a Jacob, no había cómo retrotraerse de ello. La palabra dicha, la palabra empleada, más para una bendición no se puede retrotraer, ¿ya? Porque tiene que ver con pacto. ¿Ah? Y es una idea del pacto de Dios también. Dios nos enseñó que Él es un Dios de pacto, ¿verdad? Y que su palabra no cambia, infalible, ¿cierto? Y el que es cabeza de hogar tampoco puede retrotraerse. Fue engañado, es verdad. Pero quien hizo mal ahí fue el hijo y la mamá, no fue el papá. Él ya dio la bendición. El énfasis no está en el no castigo, sino como decíamos, en el engaño de Jacob y cómo de lo malo Dios también lo transforma en algo bueno. Eso a medida que fuimos leyendo Génesis, fuimos viendo cómo varias acciones malas de los del pueblo de Israel
el Señor las iba encauzando para precisamente que el pueblo vaya renaciendo, reestructurándose, volviendo, ¿cierto?, al camino. Así que va más en ese sentido. Él cumplió con su palabra, y la palabra empeñada, la palabra entregada, era lo que importaba, y no el castigo respecto de alguien que usurpó el nombre del otro. Exacto, exacto. Vamos al Génesis 9:22. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán por el pecado de Cam? Buena, buena. Bien, esto es súper sencillo. Cam era el padre de los cananeos. No está diciendo la Biblia de que Canaán era el hijo directo, así como hijo engendrado de Cam, sino que Canaán era el pueblo o la región de donde Cam tiene su descendencia. Entonces, al maldecir a Cam, es maldita también su descendencia, que es Canaán. Entonces, como Cam era el padre de los cananeos, por tanto, la maldición a Canaán tiene más bien la idea de que Cam es maldecido junto con su descendencia. Ya, esa es la idea. No es que Dios, Cam hizo algo malo, entonces voy a maldecir a Canaán. No. Cam es maldito junto con su descendencia. Y su descendencia es la región ultra conocida y ultra renombrada en la Biblia, la región de Canaán. Bueno, eso. Ahora se entiende un poco más, ¿no? Sí, sí, pues. Génesis 9:22. En el mismo versículo. En el mismo versículo, dice, ¿qué implicaba que los hijos de Noé vieran la desnudez de su padre? Esta es súper importante. ¿Qué Pues implicaba sí. que los hijos de Noé vieran la desnudez de su padre? Chuta, es complejo porque en nuestros tiempos, como tú decías delante, si lo interpretáramos en nuestros tiempos, ver la desnudez de los papás hoy en día, hasta los médicos la promueven por varios temas de salud, de identidad, de salud mental, etcétera, un montón de cosas. Pero en los tiempos que estamos hablando, era la desnudez, básicamente era mostrar la indignidad de la persona. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Ustedes, hermanos, se tienen que recordar, antes de la caída estábamos desnudos, pero después de la caída, del pecado de Adán y de Eva, pasamos a ser cubiertos con pieles, y esas pieles cubrían nuestra indignidad. La desnudez, fuera del ámbito del hecho matrimonial, por ejemplo, es indignidad, es indigno andar desnudo por las calles, es indigno andar mostrando cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la indignidad es cubierta por las pieles que representan a Cristo finalmente. Entonces, la desnudez es básicamente mostrar la indignidad de la persona. Por eso cuando Adán y Eva caen, Dios los viste con estas pieles. Cam, como hijo, tenía el deber de honrar a su padre y no burlarse y divulgar y despreciar. Eso es lo que vimos, que más bien lo que hizo Cam, en vez de haberlo ido a cubrir como sus hermanos, lo que hace es mirarlo con desprecio a su papá. Estaba borracho, acuérdense, entonces tiene que decir, mira, este viejo borracho, como quedó aquí, se debe haber reído de su cuerpo, y además va y lo comenta, y debe haberlo comentado de una manera despectiva, despreciable. Y por eso es esta idea de qué implica que los hijos de Noé vieran la desnudez de su padre, veían la indignidad. En vez de cubrirlo, como Jesucristo lo hizo, se manifestaba y se propagaba la indignidad del papá, básicamente. Exacto. Ya, Súper bien. respecto a la circuncisión, ¿era algo que se practicaba entre los pueblos antes del mandato de Dios a Abraham? ¿Qué se sabe de eso? La respuesta es súper corta, sí, se practicaba en otros pueblos, pero no con el mismo énfasis que en el pueblo de Israel. En otros pueblos, la connotación era más bien de pasar de la pubertad a la adultez. O cuando un hombre se casaba con alguna mujer, también había a veces una ceremonia de circuncisión y ahí se realizaba el matrimonio. La circuncisión
en el pueblo de Israel era para marcar a los bebés y hacerlos parte del pueblo de Dios. O sea, el hebreo se caracterizaba desde que, desde bebé, desde el octavo día, era circuncidado. Los otros pueblos circuncidaban, pero ya en la mediana edad. Un niño de 14, 15 años, cuando llega a pasar a la adultez o la edad fértil, era circuncidado. Las connotaciones eran distintas, uno por fertilidad o por matrimonio y los otros por razones cúlticas, como en el pueblo de Israel, que era más bien dedicarse o ofrecer a este niño como dedicación a Dios, a que entre en pacto con Dios. Entonces sí se hacía, pero con connotaciones distintas. Bueno, ya sabemos que habían otros países que la practicaban. Sí. La siguiente pregunta, respecto a Génesis 28. El hecho de derramar aceite en una piedra y apartar el diezmo eran prácticas comunes en la época. ¿Qué otros pueblos las hacían? Este también es corta. Sí, habían otros pueblos que tenían estas prácticas rituales, ¿cierto? Básicamente todo lo que tiene que ver con objetos, derramar aceite, eh, etcétera. Todo era con fin cúltico. También había recibo de dineros, producto de las fiestas religiosas y de los centros cúlticos, así que era parte de lo que había alrededor también. ¿Bien? Así que no era algo nuevo, y eso nos va mostrando que en realidad el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, en este caso el pueblo del pacto, estaba inmerso en una humanidad, pues en un contexto de la humanidad misma, donde habían cultos, donde habían circuncisiones, donde habían un montón de cosas, pero lo que lo hacía distintivo, que ellos eran parte del verdadero pueblo de Dios y del verdadero Dios. Ahí está la diferencia sustancial que lo vemos en toda la escritura. Exacto. Súper. Vamos, hermanos, nosotros estamos yendo rápido porque ustedes se estarán dando cuenta que fueron hartas preguntas, dejamos varias ahí un poquito de lado, pero vamos rápido por eso también para no aburrirlo a ustedes. Respecto al capítulo 38, versículo 8, ¿cómo surge la costumbre de dar descendencia al hermano muerto? Mira, esa, Oh, esa sí que nos esta llama es la atención. controversial. Menos Esta es mal que no tengo controversial. hermano. Esta es controversial porque esta nos encontramos con esta pregunta varias veces en el Antiguo Testamento, hasta que llega la ley del Señor. Pero el matrimonio por levirato, a esto se le llamaba matrimonio por levirato, esto era una solución para una interrupción de la herencia. La herencia era algo muy importante. O sea, si usted se acuerda que Abraham no podía tener hijos, ¿y quién le da hijos? La sierva de su Sí, esposa. Si Abraham, ojo, si Abraham hubiera muerto y no hubiera dado descendencia, entonces su hermano tenía que haberle reemplazado para dar descendencia. El tema de la descendencia y de la herencia era algo muy importante. Es importante destacar esto porque el libro de Génesis nos va mostrando cómo Dios preserva su simiente prometida. Probablemente usted se hizo esta pregunta cuando, bueno, al leer Génesis 38:8 con uno de los hijos de Jacob, con Judá específicamente, bueno, y ahí después uno ve toda la situación que ocurrió. Pero el tema de la herencia, de la descendencia era muy importante. Uno de los temas era para proteger a la mujer que quedaba viuda, no había un sistema, tiene que irse al contexto, no había FONASA, no hay AFP, no hay municipalidad, gobernación, no hay redes. Aquí el esposo moría y te tiraste. O sea, la esposa no tenía de dónde sustentarse. Una de las formas de protegerla era el matrimonio por liberato. ¿Ya? Eso más o menos podríamos buenísima, responder. buenísima. Y llegamos a la última parte, a Uf, la teología más o menos de lo que hemos visto, ¿verdad? La teología del Génesis. Hay varias preguntas que tienen que ver un poco con la teología del texto. Así que sí, veamos ahí Génesis 3:16. ¿Qué dice? perfecto. Yo la respondo esa. Perfecto, sí. Génesis 3:16.
Al caer en pecado, Dios le dice a Eva, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo era entonces la relación de hombre y mujer antes de la caída? Buena, esa es muy buena esa ¿sí? pregunta. Y volvemos a nuestros contextos, sobre todo en el tema que estamos viendo hoy de ideología de género, ¿cierto? Donde constante vemos que dice muerte al macho, y todo aquello. Nuestro contexto es finalmente de la lucha de la mujer por eh, dejar de ser oprimida, ¿cierto? Por el machismo que existe, etcétera. Entonces estamos en ese contexto, como la mujer busca empoderarse, le dicen algunos, otros buscan igualdad, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia antes de la caída, ¿cierto? Antes de la caída, el hombre y la mujer fueron creados de manera perfecta, por un Dios perfecto, de manera perfecta, y la relación era perfecta. La Perfecto. relación que había entre Adán y Eva era una relación perfecta, ¿ya? Y eso quiere decir que su matrimonio era una relación de unicidad, eran uno solo. No habían dos personas, dos reinos dentro del matrimonio, eran uno, pensaban, tenían un solo sentido, un solo espíritu. Ahí tenemos la idea del complementarismo, se complementaba el uno al otro. Tan complicado eso hoy de poder ver incluso dentro de la iglesia. Eran un complemento, el uno del otro. No estaba Adán por sobre Eva, ni Eva por sobre Adán. Solo tenían roles diferenciados, pero en dignidad eran exactamente iguales en dignidad delante del Señor. Unos tenían que hacer una cosa, otros tenían que hacer otra cosa. Pero antes de la caída era de unicidad, complementarismo y de plena confianza mutua. Si usted se da cuenta hoy, las relaciones, las confianzas no son muy bien llevadas, ¿verdad? Así que la caída vino a trastocarlo todo, la caída vino a romper toda esa relación perfecta. Ya no son más uno, sino que ahora son dos, ¿cierto? Y en algunos casos son tres, y en algunos casos son cuatro, son cinco. Eso significa poliamor, que incluso ya hay unos proyectos de ley en el Parlamento para que se pueda legislar sobre tener varias esposas o varios esposos, ¿ya? Sí. Pero en Cristo hay restauración. Cristo viene a restaurar la idea de lo original. ¿Ah? Cristo viene a restaurar los matrimonios, donde sin Cristo son dos, ahora con Cristo son uno solo. Son uno solo, así es. Ya, Eliud, aquí ya vamos llegando al final casi. Sí, La queda pregunta poquito. que viene ahora dice, ¿Israel en la actualidad posee el mismo territorio que Dios le prometió a Abraham? Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río de el Éufrates. Esta pregunta es totalmente contextual, ¿eh? Con el conflicto o guerra que hay entre Todo lo que Palestina ocurre. e Israel. ¿Qué nos dices? Ya, esta es una pregunta netamente teológica y tenemos que responder desde la teología. Lo primero es que no. El lugar donde está Israel asentado como país no es la tierra que Dios le prometió a Israel. Ahora, aquí va la respuesta teológica. La pregunta está orientada a Génesis capítulo 15, los versículos finales. Si usted lee los versículos finales, Dios, después que hace pacto con Abraham, le dice, y te daré desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río de Éufrates. Y donde dice el Eteo, el Fereceo y todo el Eo, Dios le dice a Abraham, todo eso va a ser tuyo. Fíjese lo chistoso de esto. El pueblo de Israel nunca logró conquistar todo eso. Llegaron hasta una parte, pero nunca lograron conquistar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios le está indicando a Abraham el lugar donde estaba el Edén. Si usted va para atrás, a los primeros capítulos de Génesis, usted va a ver ahí geográficamente dónde estaba ubicado el Edén. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Le está diciendo, yo te voy a llevar al Edén. ¿Y el Edén qué representa para nosotros? Restauración. Básicamente, Dios le está diciendo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra y voy a restaurarlos, los voy a llevar de nuevo al Edén, pero a un Edén mejor. Entonces, esta idea de la tierra prometida
no tiene la idea de una tierra geográfica, tiene la idea más bien de una redención, de llevarnos de vuelta de aquel lugar que fuimos expulsados, pero mejor, porque ahora somos llevados junto con Cristo. Entonces, esta es una respuesta más teológica, y el texto, obviamente Abraham en el momento no entendió nada, revelación progresiva, Claro. pero el texto es teológico, ¿ya? Entonces, la idea más bien es llevarnos nuevamente a la redención, al lugar del que fuimos expulsados. Y Eso eso podría tiene responder. relación con la siguiente al final, ¿no? Con la siguiente Sí, está pregunta. completamente ligado. Sí. ¿Se la leo? Ya. Dice, respecto a Génesis 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo interpretaban o interpretan los judíos este pasaje? ¿Qué es? ¿Cómo es que los reformados logramos interpretar este pasaje apuntando a simiente santa, Jesucristo y su redención? Esta es la última pregunta ya, que terminamos. Esta es la última, sí. Aquí somos súper honestos. Tratamos de presentar una respuesta más bien consensuada en torno a principios que nosotros podemos ver. Pero ¿qué es lo que pueden haber pensado los hebreos, los judíos de la época o cada una de las épocas respecto de esta bendición? Es un poco compleja poder saberla, ¿no? Sobre todo cómo la corrupción, la caída que afectó a la corrupción y hizo que nuestra mente, nuestra capacidad interpretativa sea corrompida. Entonces podemos ir malinterpretando y distorsionando lo que el Señor quería decir específicamente. Y aquí la única forma que podemos nosotros responder que esto lo debemos comprender a la luz de la revelación progresiva, lo que hablábamos al principio. En ese comienzo, la bendición puede haber sido entendida desde lo particular, ¿cierto? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, a lo mejor fue comprendida de una forma súper temporal, súper geográfica, etcétera. Pero a medida que vamos avanzando en la lectura de la Escritura, que es la revelación progresiva, nos vamos dando cuenta a qué se refería el Señor, ¿cierto? Y cómo las promesas van teniendo su efecto, ¿no? Cómo las promesas se van cumpliendo en el tiempo y cómo detrás de esto estaba el plan de salvación. Nosotros no lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿Ah? Cómo los judíos puede que no lo hayan entendido desde la perspectiva del plan redentor, pero nosotros al verlo hoy con el Nuevo Testamento en nuestras manos, podemos entender de que estaba netamente todo en el plan redentivo, ¿ya? Entonces, Exacto. la promesa de la bendición trasciende lo geográfico, lo temporal, lo nacional, ¿ya? Porque serán benditas todas las familias de la tierra. No es por el judío propiamente tal, como nación, sino que es por un judío, que es Cristo Jesús. En ese Cristo son benditas todas las naciones de la tierra, ¿ya? Entonces, ahí hay un poco la idea. La revelación progresiva nos permite entender hoy que había un plan redentivo y que ese plan redentivo es aplicado por la persona del Señor Jesucristo a todas las naciones, en todo lugar y en todo contexto. Básicamente eso. Súper bien, excelente. Oye, y fue larga la cosa. Fue largo al final. Algo al final nosotros creíamos que iba a ser menos. Por eso la importancia de, no es que no queramos, para nosotros fue un ejercicio súper bueno, ¿cierto? No es que no queramos responder más preguntas, pero ha sido largo y no queremos cansarlos tampoco, ¿ya? Así que repetimos la idea de poder por lo menos 2 preguntas que sean las más fuertes o las que menos se puedan entender con la lógica de la interpretación, que nos hagan llegar. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Qué te pareció, Eliud, esta primera patita? No, excelente el ejercicio, súper bueno. Espero que esto les sea de bendición a nuestros hermanos. Tengo yo la esperanza de que los demás libros no tengan tantas preguntas, porque Génesis se caracteriza por estas preguntas como del principio, y qué pasó con Caín, la mujer de Caín y los habitantes, y estas cosas medias, Sí, pues. medias rebuscadas ahí. Más adelante en la historia del Pentateuco no hay tanto estas sombras.
Pero igual les queremos dejar, hermanos, en claro de que por favor seleccione sus preguntas. O sea, de aquí cuando estamos en Éxodo, ojalá 2 preguntas por persona o por familia y seleccione bien las balas que quiere usar, ¿ya? Las que nos quiere preguntar. ¿Ya? Hay un hermano por ahí que nos mandó muchas. Gracias, porque significa que está leyendo. Sí, Pero seleccionen bien sus preguntas, por favor. es súper. Bueno, terminemos con una oración, Eliud. Amén. Querido Dios, gracias porque tú nos permitiste generar este espacio. Gracias porque tú nos das la posibilidad de en alguna forma responder. No creemos ser eruditos ni conocer toda la profundidad de la escritura, porque nosotros también estamos siendo desafiados, nosotros también estamos profundizando y aprendiendo como nuestros hermanos. Te alabamos, te bendecimos y que tú nos permitas seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. Gracias por Eliud, gracias por este momento. Bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, Eliud, que estés muy bien. Nos estamos viendo. El Señor Chao, pastor. bendiga. ¿Ah? Chau, Igual, chau. igual. Bendiciones. Chao, hermanos. Chau, chau.